salud mental y de democracia. Y son dos términos que hasta hace nada eran incompatibles. Porque la democracia es un asunto público y la salud mental es una cuestión privada. Y sin embargo estamos en un momento en el que hay cruces entre la salud mental y la democracia. Miren, los psicoanalistas tenemos una linterna con nuestra práctica profesional y nuestros estudios y nuestra formación, y con esa linterna podemos iluminar buena parte de los desarreglos que hay en este momento en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra civilización. Forma parte de nuestras obligaciones poner ese conocimiento que nos da nuestra profesión al servicio de la cultura, al servicio de la sociedad. Cuando me he puesto a preparar este tema, he leído mucho. He leído hasta 10 minutos antes de coger el coche esta mañana y venir para acá. 10 minutos antes estaba leyendo la Magnificat Humanitas, la encíclica de León XIV, que les recomiendo vivamente. De siempre he pensado que aunque la religión trabaje con algo que yo tengo prohibido, que es el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el sentido de la existencia, siempre me ha parecido, desde Ratzinger, pasando por Juan Pablo II y siguiendo por los otros papas que han venido a continuación, siempre he estado atento a ver qué dice el líder espiritual de 2.000 millones de habitantes en el mundo. Porque me parece que aunque la religión trabaje con el sentido, cosa que en mi práctica no puedo hacer, no debo hacer, porque justamente en mi práctica lo que compruebo es que lo que está sosteniendo nuestra manera de sufrir es opaco y no tiene sentido. Es más, está fuera de sentido. Pero precisamente porque estamos en la antípoda, estar pendiente de lo que, por ejemplo, en este momento dice León XIV sobre la inteligencia artificial, me parece que es estar efectivamente pendiente de lo que nos está pasando. Miren, ahí cuando se viene de Granada, si tiras por Utrera, hay como unos 20 y tantos kilómetros de la antigua carretera nacional, donde todavía hay rasantes. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era una rasante? Pues viniendo hay un par de rasantes. Estamos en un momento de rasante. Es decir, estamos en un momento en el que no sabemos qué es lo que hay al otro lado de la rasante. Pero algo podemos empezar a intuir. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que no estamos en una época de cambio. No, estamos en un cambio de época. Y es la segunda vez en mi vida que estoy sintiendo que estamos en un cambio de época. La primera tiene que ver con una invitación que he aceptado a participar como psicoanalista el día 7 en Fuente Vaqueros, el pueblo de Lorca, en una mesa para recordar dónde estábamos el primer 5 a las 5 del año 1976. Se cumplen 50 años del primer homenaje que le arrancamos al gobierno civil de Granada y nos dejaron media hora para hacer un homenaje a Lorca. Ese primer 5 a las 5 fue un cambio de época. Y 50 años después estoy viviendo otro cambio de época, con una salvedad. En aquella ocasión se trataba de pasar de la forma autoritaria
a las formas liberales y democráticas. Hoy estamos justo al revés. Estamos en un momento en el que hay que temer por la democracia que tanto trabajo nos ha costado y tanto sudor nos ha costado y tantos desengaños nos ha costado construir en estos años. Precisamente con la metáfora del cambio de rasante, entro en algo que leo en alguien que les recomiendo, que es el subdirector de La Vanguardia, Enric Juliana, publica en La Vanguardia, es el corresponsal en Madrid, y él habla en este momento de estar pendiente de dos cosas. La primera, por favor, cuando analicemos lo que está pasando hoy en Jerez, cuando tratemos de pensar lo que está pasando hoy en España, no nos quedemos sin mirar, por favor, lo internacional. No nos quedemos sin mirar, por favor, el mapa mundi, ese que estudiábamos cuando estudiábamos la enciclopedia Álvarez en la escuela. Es decir, en este momento, para poder entender lo que pasa en lo local, tenemos que pensar en términos globales, en términos internacionales. ¿Y qué es lo que se está jugando en términos internacionales? Lo que se está jugando en términos internacionales es cómo va a ser el mañana. Y ese mañana tiene mucho que ver con lo que está pasando con las tres fuerzas hegemónicas que hay en este momento, pero que tienen varios elementos en común. Por eso Enric Juliana dice que por favor que miremos los mapas. Es decir, para saber lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, tenemos que mirar a Asia, tenemos que mirar a Rusia y tenemos que mirar a Estados Unidos. Para saber lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y cómo eso nos va a influir en nuestra vida cotidiana. Pero además de los mapas, Enric Juliana dice que estemos pendientes de la cuestión de la energía. Leía hace poco un argumento que dice lo siguiente. En el siglo XVII y XVIII, la energía dejó de extraerse de la energía de los caballos, de las mulas, de los burros, y pasó a extraerse del vapor. Y empezó la revolución industrial. Más tarde aquí, porque nos la trajeron de fuera, a Jerez en concreto, vinieron efectivamente, como ustedes saben, muchos europeos a montar fábricas que hasta ese momento se movían con la mano de obra y los animales y trajeron el vapor. Es decir, cambió el modo de mover el mundo. Es por eso que en este momento es tan importante la búsqueda de tierras raras. Ustedes lo ven por ahí. ¿Qué tendrá que ver las tierras raras? Pues las tierras raras sirven precisamente para todo eso que le hace falta a la industria digital. Y la energía, ahí donde la ven, es algo que va a unir este somero análisis de la situación actual con la angustia. Cuando ahora después les lea los resultados de una encuesta del 2024 que se acaba de publicar a propósito de los planes del SAS, de los planes del Servicio Andaluz de Salud sobre salud mental, verán que la angustia está en primer lugar en las preocupaciones y en el padecer, en nuestro padecer de cada día. Y la angustia algo tiene que ver con la energía, no ya con las tierras raras, sino con los raros que nos ponemos cuando estamos angustiados. Y es por eso que voy a estar durante todo el rato haciendo pasos entre la salud mental y la democracia. Pero Enric Juliana dice además que estemos pendientes de la religión, es decir, que estemos pendientes de cómo se mueve la búsqueda del sentido a lo que está pasando en el mundo. Y es por eso que le he nombrado a León XIV y le he recomendado leer efectivamente esa encíclica, que no es cualquier cosa,
esa encíclica está muy apoyada en una encíclica de 1891 de León XIII, de Rerum Novarum, y me consta que, por ejemplo, algunos de mis maestros, como por ejemplo Jacques Alain Miller, un psicoanalista que vive en París y que nos ha ayudado en nuestra formación cotidiana y que es el editor de los seminarios de Jacques Lacan, es precisamente alguien que nombra mucho esa encíclica de 1891 de Rerum Novarum, que significa cosas nuevas, que fue la primera vez que la Iglesia efectivamente hizo mención a lo que se llama la Iglesia social, de lo que se llama efectivamente la preocupación por la sociedad. Pero también Enrique Juliana dice que estemos pendientes de la inteligencia artificial. Y claro, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial? Pues si antes le hablaba del vapor, hay una tesis que yo suscribo, que dice que si la búsqueda de crecimiento, la búsqueda de riqueza que supuso la implantación a nivel europeo entonces y ahora mismo a nivel mundial de lo que se llama el capitalismo, de lo que Jacques Lacan llama el discurso del capitalista, es decir, la búsqueda permanente de satisfacción, la búsqueda permanente de creación de riqueza, la búsqueda permanente de plusvalía, es eso lo que aprendimos en su momento con el Marta Harnecker, hace ya 50 años, pues bien, eso está pasando ahora con la inteligencia artificial. De manera que en este momento podemos decir que la energía del futuro va a pasar por la inteligencia artificial. ¿Que eso va a traer problemas de cambio de trabajo? Exactamente los mismos que trajo cuando metieron el primer tractor que llegó a mi pueblo y yo era chiquitillo y antes las cosas se hacían con una mula. Y llegó el tractor y hacía el trabajo de 20 hombres en una mañana. ¿Que eso va a pasar con la inteligencia artificial? Sí. Y es por eso que hay tantos jóvenes, por ejemplo, que están estudiando efectivamente cómo encontrar un modo de vida en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa con estas cuatro cosas? ¿Qué es lo que pasa con los mapas, la energía, la religión, la inteligencia artificial? Lo que pasa es que efectivamente vamos a tener problemas con la inteligencia artificial, aunque solo sea por una razón que nombra además León XIV. Porque la inteligencia artificial no tiene conciencia moral. Y eso es una diferencia que efectivamente nos tiene que preocupar a todos aquellos que efectivamente nos preocupamos por el bien, que nos preocupamos por el mal, como ahora vamos a ver con la salud mental, y todos aquellos que nos preocupamos por el devenir del ser humano. Disculpe. Hay una compañera que dice que no le oye bien. Gracias. Me acerco más aquí y se oye mejor. Gracias. Vale. Espérate que me acabo de cargar esto. Acércome. ¿Vale? Bien. Bueno, que estamos en un cambio de época, lo he medio argumentado, pero hay otro colega, él es catedrático de Filosofía de la Complutense, ya emérito, que se llama José Luis Villacaña, que también es muy recomendable cualquier cosa que él pueda decir, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista filosófico, porque lo ha dicho Carmen hace un segundo, en psicoanálisis estamos encantados de hablar con otra ciencia humana, estamos encantados de hablar con otros discursos. Estamos, digamos, en nuestra vocación es precisamente no encerrarnos, sino estar, no disfrutar de ser extraterritoriales, sino estar en el territorio cuando tenemos que estar y mucho más en una época efectivamente de cambio de época. ¿Por qué? Pues yo estoy muy interesado aquí donde me ven y es por eso que hago todas estas cosas que hago a nivel público, porque el psicoanálisis sigue existiendo en el siglo XXI, cosa que no está asegurada, como no lo ha estado desde 1900, cuando Freud escribió La interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque justamente nos ocupamos de lo que no anda,
nos ocupamos de estar pendientes de lo que cojea, nos ocupamos de estar pendientes de las dificultades que tenemos con la satisfacción en la vida, como ahora vamos a ver hablando de la salud mental. Y evidentemente, si nos ocupamos de eso, ahí hay otras miradas y nosotros somos una más de esas miradas. Por eso estamos siempre abiertos a debatir, pues por ejemplo, con José Luis Villacaña. Y claro, uno coge las cosas de José Luis Villacaña y oye cosas que realmente le hacen estar convencido de que efectivamente estamos en un cambio de época, ¿no? Cuando hay otros autores que hablan de mutación antropológica, como en el caso de Gerard Bachmann, que es un colega de París, hay otros que hablan de un nuevo orden postdemocrático, Antonio Muñoz Molina, que tampoco tuve la suerte y el honor de trabajar con él en el Ayuntamiento de Granada antes de que escribiera El invierno en Lisboa, y ya dejó de ser un funcionario gris como era yo también en aquella época y pasó efectivamente a ser uno de los grandes novelistas del siglo XX, ¿no? Y él, Antonio Muñoz Molina, que por cierto es de Úbeda, aunque se vio en Granada, él dice que vivió la época de progreso y que ahora le duele mucho este retroceso. El rey Juliana, por volver a él, además del cambio de rasante, nos propone otras metáforas y hay de esas dos metáforas que él nos propone yo he tirado, es decir, he tirado de este hilo, ¿no? Primero de la época ilegible. Es decir, de una época que es difícil leerla, es difícil leer lo que está pasando. Y es por eso que retomo lo que Juliana dice, por favor, mirar el mapa mundi para entender qué es lo que está pasando. No nos limitemos a Jerez, a Granada, a Andalucía, a España, a Europa, no, mirar el mapa mundi. Porque solo si miramos el mapa mundi vamos a saber que hay efectivamente planes serios para conseguir energía, para conseguir las tierras raras, que hay planes serios que ponen de nuevo en peligro el sistema ecológico, que ponen de nuevo en peligro el planeta. Hay planes que efectivamente, como ahora voy a tratar de explicar con una fórmula que desde ya les adelanto y que se llama, miren ustedes se acuerdan de la Ilustración. Nosotros somos bisnietos y tataranietos de la Ilustración. Y es la Ilustración la que, además de producir monstruos, como dijo Goya, produce también, o produjo en su momento, una cierta redistribución de la riqueza. Produjo a partir de 1945, por ejemplo, las sociedades democráticas tal y como las hemos conocido, con una democracia liberal y una alternancia progresista y conservadores, que ha permitido efectivamente la creación de cultura, que ha permitido efectivamente una idea de Europa, que, por cierto, si miramos el mapa, en este momento estamos de capa caída a nivel europeo, pero precisamente porque miramos el mapa. Entonces, ahora, en vez de la Ilustración como el imperio de la razón, tal y como se planteó en la época de Immanuel Kant, en este momento hay autores que empiezan a hablar de la Ilustración oscura. Es decir, de que todo eso que hemos venido, y cuando digo autores no estoy hablando de gente que no conozcamos, porque esa es otra de las características de esta época. Estoy hablando, por ejemplo, del presidente de una empresa que se llama Palantir, que se llama Thiel, de apellido. Thiel estuvo en Roma hace poco y León XIV se negó a recibirlo. Y Thiel dijo que el Papa era el anticristo. ¿Por qué? Porque Thiel tiene un plan. Y en ese plan hay una élite de multimillonarios que están buscando también, además de tierras raras, están buscando vida fuera de la Tierra, están buscando cosas bastante delirantes, como las calificaríamos desde el punto de vista clínico, y luego a los demás la ley de la selva. Esa es la Ilustración oscura.
Entonces, ojo con todo este movimiento que está ocurriendo a nivel internacional y que efectivamente va a producir más sufrimiento del que por el momento tenemos. ¿Y qué sufrimiento tenemos? Yo he dividido la conferencia en un primer momento de la época, en un segundo momento voy a hablar de salud mental y en un tercer momento voy a hablar de salidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Datos muy recientes. Es el Plan Andaluz de Salud Mental 2026. Se aprobó la semana pasada. Y es curioso porque se llama salud mental y adicciones. Yo empecé a trabajar en el año 84 en el Ayuntamiento de Granada como responsable del Programa Municipal de Drogodependencia. Yo viví la época, como dice Sabina en su canción, de los asaltos a farmacias, la época de la heroína. Y muchos de mi generación se quedaron allí. Pero me ha llamado la atención que en este caso, en este momento, el tema de adicciones vaya pegado al tema de salud mental. ¿Por qué? Porque los síntomas contemporáneos, los síntomas que vemos hoy día, no hace 50 años, son adictivos. Tienen un componente de adicción, lo que no quita para que existan también, efectivamente, adicciones, que es lo que se llama las patologías duales en el manual de psiquiatría o en psicología clínica, cuando efectivamente, además de una patología psíquica, de tipo psicótico, o de tipo neurótico, o de tipo perverso, va junto con la ingesta de algún tipo de producto, ya sea el alcohol, ya sea la heroína, ya sea la ya sea, no les digo más porque es que yo no pasé de los canutos, quiero decir que hay un MMDA o no sé qué cosas que yo le escucho, perdona, a los pacientes, pero no me entero de qué son, y son productos químicos que efectivamente son nuevos para mí. Entonces, en esa encuesta hay, primer dato que les dejo, hay un 30% de aumento de patologías mentales con respecto a 2022. En 2 años hay un 30% más de patologías mentales. Ahora veré qué entienden por patologías mentales. Evidentemente, si hablamos en esos términos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de patologías mentales? Pues me ha llamado mucho la atención que el 50% de las patologías mentales que atendemos en las redes y los servicios de salud mental tienen que ver con la depresión y el 20% con la ansiedad y el 10% con la ingesta de psicofármacos. Somos el país de Europa que más psicofármacos consume. ¿Cómo entender esto de la ansiedad y de la depresión? Pero bueno, la salud mental no era un asunto de locos. No, miren, los locos en el sentido más cariñoso del término, en la época de la pandemia, estaban como en su casa. ¿Cuál es el lugar de socialización de la locura en España? Los bares. Eso lo dijo Jacqueline Miller en Granada en una ocasión y se me quedó, porque efectivamente es un lugar de socialización de la locura. Cuando estamos hablando de la locura estamos hablando de enfermedad mental grave, ¿vale? Es decir, estamos hablando de psicosis y todo el mundo tiene la película de Hitchcock en la cabeza para saber lo que es una esquizofrenia. Evidentemente, todo el mundo habla ahora de, uy, esta está bipolar. Es decir, hacemos diagnósticos sobre la marcha de manera que los términos técnicos ya forman parte de nuestro discurso habitual, ¿no? A ver, el trastorno bipolar es un trastorno de los más graves que hay. Es lo que se llamaba antiguamente la psicosis maníaco-depresiva. Bien, ¿por qué lo explico de esta manera? Porque ese 50% de depresión
que se atiende, es decir, la mitad de la gente que viene a salud mental viene con síntomas depresivos. ¿Y qué son síntomas depresivos? Es un tinte de la ansiedad, es un tinte de la angustia. No es la depresión en el sentido clínico de la psicosis maníaco-depresiva. Es un tinte depresivo, o si quieren que se lo traduzca más todavía, es el hartazgo de uno mismo. Después de estar más de 6 meses, más de un año, más de 18 meses, más de 24 meses, con ansiedad alta, tomando medicación y viviendo y tirando de la vida con esa bola, como los tebeos antiguos, con esa bola que llevaban los presos. Esa bola es justamente lo que se llama, en términos clínicos, en términos coloquiales, el trastorno mixto ansioso-depresivo. Pero ahí la depresión hay que entenderla, repito, como el hartazgo, con el tinte, como la madera cuando tiene un tinte. La madera es la ansiedad, pero tiene el tinte. Y ahí llama mucho la atención que buena parte de la gente que estamos viendo en este momento en salud mental sean jóvenes. Y eso tiene que tener alguna explicación. Fíjense si tiene que tener alguna explicación, que hay estudios que hablan ya de jóvenes fatigados, cansados y al mismo tiempo hiperactivos. Y hay un señor que le ha puesto nombre y le ha llamado apatía hiperactiva. Lo que resulta bastante chocante, porque apatía es que está a cero, ¿no? Como antes de la siesta, y hiperactiva es que no puedes parar. Y entonces es muy llamativo que efectivamente en estos estudios que se hacen entre otras cosas, para ver si conseguimos que haya algunas plazas más de psicólogos, algunas plazas más de psiquiatras, algunas plazas más de enfermería, con ese trabajo tan bonito que hacen esas profesionales y esos profesionales, que haya algunas plazas más de trabajadores sociales especialistas en salud mental, porque efectivamente ahí se trabaja en equipo, son las unidades. Pero ahí sí que tengo que echar mano de mi experiencia y de mi conocimiento de alguien que anda malito últimamente, que es de Paco Torres, que fue viceconsejero de salud, que me tiene dicho Jesús, no te líes. En el año 93, él era viceconsejero de salud con Pablo Recio, no sé si recuerdan ustedes que era el consejero de salud. Ese año se acabó la inversión en salud mental y desde entonces venimos malamente. Nos faltan, por ejemplo, cosas que sí que hay en Europa, sí hay en Italia, lo hay en Bélgica, lo hay en Francia, unidades de media estancia, donde alguien pueda efectivamente con una enfermedad mental grave o con un trastorno límite de la personalidad, es decir, alguien que necesita asistencia durante 6 meses, durante un año, eso no lo tenemos. Con lo cual, todo lo más que tenemos son la unidad de rehabilitación de área, que hasta hace nada lo que teníamos era lo que nadie quería en sus casas ni en la calle, estaban en la URA, pero no tenemos unidades de media instancia, primero. Segundo, la proporción de profesionales por habitante en España es algo así como 10 puntos menos que en Europa. Es decir, evidentemente en este tema nos falta todavía mucho trabajo que hacer. Pero fíjense que yo le he dicho que si estas son las cifras de la actualidad, esto va a empeorar. No porque los profesionales no demos pie con bola, no porque a los profesionales nos falte formación, que no es el caso, es porque el estado de salud mental de la población en general va a peor, precisamente por el cambio de rasante. Hay un dicho que les recomiendo aprenderse de memoria. A tiempo incierto, angustia segura. Cuando no sabemos qué va a pasar, no ya con nosotros, qué va a pasar con nuestros hijos, que algunos están viviendo peor de lo que hemos vivido nosotros, qué va a pasar con nuestros nietos, qué va a pasar efectivamente el día de mañana cuando efectivamente estos
personajes que tenemos instalados, que un día dice A y otro día dice B, efectivamente decidan empezar a apretar botones. ¿Qué va a pasar cuando efectivamente empecemos a echar de menos las formas democráticas en las que nos hemos formado como ciudadanos? A partir de ese momento, efectivamente, muchas veces nos refugiamos en la enfermedad mental. Y no tengo nada que oponerle a eso, ni la más mínima bronca, ni la más mínima regaño a que efectivamente mucha gente se refugie para soportar la vida en la enfermedad mental. No digamos ya de otras de las preocupaciones hablando de salud mental, y siempre hay que nombrarlo por respeto a la conducta suicida. Estamos en el orden de las 11 suicidios diarios en España desde hace 2 años. Es una barbaridad, efectivamente. Y claro, lo primero que he dicho es respeto. Es decir, no me pregunto el por qué usted ha hecho eso, porque entre otras cosas, cuando nos hemos puesto a hablar con las personas que lo han intentado y han fallado, y ahí se aprende un montón de psicopatología, hay un duelo inmediatamente después de no haber conseguido, por unas razones o por otras, quitarse de en medio. Entonces, precisamente, una de las mesas que vamos a organizar en el Ateneo es con estas personas, es decir, gente que he localizado que efectivamente se han salvado, ¿no?, de su propio intento autolítico. Y bien, en este asunto de la salud mental, ¿dónde ubicamos la razón, la causa del sufrimiento mental? ¿Dónde ubicarlo? Y esto es muy importante que yo se lo explique con claridad, porque dependiendo de dónde ubiquemos la razón, la causa, el tratamiento va a ser A o va a ser B. Tenemos 2 términos griegos, fíjense que me voy hasta Grecia, para poder ubicar la causa de las enfermedades mentales. O bien la ubicamos en la naturaleza, o bien la ubicamos en las costumbres. Tesei, fisei. O bien la causa es física, o bien la causa es psicológica, mental. ¿Por qué tener claro esto es importante? Por el tratamiento que viene a continuación. Si la causa es física, en este momento hay que buscarla en el cerebro. El cerebro, el día de mañana, va a estar conectado con electrodos a la inteligencia artificial. ¿Ven que voy uniendo cabos? Hoy día ya sucede que cuando uno va al médico de cabecera, mientras uno le está hablando, él está hablando con la inteligencia artificial y a continuación aprieta un botón y dice, esto es lo que usted tiene que tomar. El día que eso pase con las enfermedades mentales, tenemos que empezar a preocuparnos. Porque ahí donde lo ven, la inteligencia artificial es el sentido común. Y hay algo siempre en cada uno de nosotros, y mucho más cuando enfermamos, que no se deja atrapar por el sentido común. Es muy singular de cada persona. Y precisamente algo en psicoanálisis llevamos por bandera es usted, como dice Jacqueline Miller, usted no va a ser nunca comparado. Y eso es precisamente una de las cuestiones que me hacen pensar que efectivamente en psicoanálisis estamos preparados para lo que viene. Porque si efectivamente enfermamos porque nos falta la serotonina en los botones presinápticos, estoy haciendo una ironía, o enfermamos por las catecolaminas, o enfermamos por vaya usted a saber qué cosa, que es química, evidentemente el tratamiento va a ser químico. No va a ser un tratamiento por la palabra. No va a ser un tratamiento de hablar y escuchar.
No va a ser un tratamiento donde una persona pueda efectivamente venir a quejarse de las cosas que le pasan en la vida. Y es importante que ustedes, la sociedad civil, es importante que los ateneos tomemos partida, efectivamente, por salida de la enfermedad mental, que tengan en cuenta lo social, lo cultural, la familia, las generaciones, las palabras que se le han dirigido a ese paciente. Eso apunta más a la humanidad del ser hablante que la química o la inteligencia artificial. Y ahí hay que tomar partido, ahí se parten las aguas, ahí no vale la equidistancia. ¿De qué sufrimos? Como decía Agnès Lalo, hablando de nuestra desdicha. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es nuestra desdicha como seres humanos, como seres hablantes? Que una parte de la satisfacción humana, ahora se oye, está perdida para siempre. Eso cuando llegamos a mi edad, ya lo sabemos por experiencia. Y si hay algo, como dice Jorge Alemán, que el psicoanálisis me haya enseñado, es precisamente a saber perder. Derrotado, nunca. Pero perder, a esta altura ya sé de qué va la película. Precisamente eso que está perdido para siempre es el precio a pagar por hablar, por hacer cultura, por amar, por hacer creación artística. Y hay otra parte que no está perdida, que es la satisfacción, pero que no es fija, que es móvil, que se mueve, y esa movilidad la hace irreconocible para nosotros. Y entonces, como no la podemos decir es la mía, entonces la situamos siempre en el campo del otro. Y al situarla en el campo del otro, viene lo que es una primera parte de alguien que hace un análisis, cuando efectivamente lo que escuchamos, en el propio caso además, a lo que me ocupaba al principio de mi análisis era precisamente la batalla con el queso que me habían quitado. Lo que me ocupaba eran mis batallas con papá, con mamá, con el Edipo y con la madre que me parió. Hasta que efectivamente uno se da cuenta que eso que estaba en el campo del otro resulta que es uno mismo más que uno mismo. Si esto es así, la satisfacción total es imposible. Y estamos en una época en la que nos hemos creído que tenemos derecho a la satisfacción total. Y no lo hemos creído. Cuando se tiene derecho a la satisfacción total, nos convertimos en esclavos de esa satisfacción. Entonces trabajamos para la satisfacción y dejamos de trabajar para lo que es la salud por excelencia en materia de salud mental, que es el deseo. El deseo mueve montañas. Pero primero hay que quitarle una serie de adherencias que tiene, precisamente de la relación que hemos tenido con el mundo, con los demás, con nuestras generaciones, con lo que nos dijeron, con lo que no nos dijeron. Eso es lo que se ve en un análisis. Y bien, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué salida? Les decía hace un momento que salida de tipo individual y salida de tipo colectivo. A nivel individual
tienen ustedes, por favor, que diferenciar entre psicoterapia y psicoanálisis. No es lo mismo. Y a nivel individual, tienen ustedes también que tener cierta precaución con el uso y el consumo de psicofármacos. Que cuando se tienen que tomar, hay que tomarlos, sin lugar a dudas, pero llevar la vida para adelante a costa de la ingesta de psicofármacos durante años tiene un precio. Y efectivamente mi opinión eso es que hay que tomarlos cuando hay que tomarlos. Yo hay una noche al mes que tengo que tomarme para poder dormir, una noche al mes. Y si fueran 3, serían 3 y no pasa nada, ¿vale? Porque hay razones que efectivamente tienen que ver con mi caso, que ese día yo tengo insomnio, ese puñetero día. Pues me tomo mi pastillica y me quedo frito, luego me pongo la promesa y ya cuando llega la... a mí me deja dormido porque ahí está todo en orden. La otra cosa que está todo en orden para que vean ustedes lo complicados que somos los humanos. Me encantan los documentales de la 2. En la butarda gris, en el páramo, y entonces cuando llega páramo ya estoy dormido. ¿Por qué? Pues porque ahí todo está en orden. En la naturaleza todo está en orden. Nosotros no somos naturales desde ese punto de vista. Somos más seres sociales, más seres de la palabra, más seres de la cultura en la que nos hemos criado, la educación que nos ha dado, que seres. El precio que pagamos por eso es que hay una parte de la satisfacción que está perdida, pero luego nos queda otra, y esa otra, mejor que no la convirtamos en la búsqueda de la satisfacción total, y sí en algo que tiene que ver con el deseo. Eso con respecto a lo individual, ¿no? Pero ahora aclararé lo de las psicoterapias, entre otras cosas, para aclararle que no todas las psicoterapias son iguales, ¿no? Pero divido de manera específica las psicoterapias del psicoanálisis. El psicoanálisis le he ido nombrando, pero las psicoterapias también tienen que conocerlas, ¿no? Y luego, con respecto a lo colectivo, miren, en este momento me parece que hay mucho individuo y poca sociedad. Mucho individualismo y poco grupo, poco colectivo. Y eso ha ocurrido en los últimos 15, 20 años. Eso no estaba en mi época. Hoy día el 5 a las 5 de homenaje a Lorca hubiera sido imposible. Y aquello fue precisamente porque nos resultaba fácil hacer amigos, hacer amistades. Pero hoy día nos hemos creído lo de cada uno a lo suyo. Y es por eso hemos preparado lo que va a venir, que es la ley de la selva. Sálvese quien pueda. Entonces, salidas por lo colectivo, un Ateneo. 35 Ateneos en Andalucía, más los que se van a crear allí en Andalucía Oriental, que ya estoy trabajando ese tema junto con la Junta Directiva de la Federación. 200 y pico Ateneos en Cataluña. Un Ateneo es un refugio contra el malestar en la cultura, cogiendo de esto la definición de lo que es la escuela. Un refugio frente al malestar en la cultura. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que reeducarnos para volver a trabajar juntos con los que tenemos al lado. Y hay cosas que efectivamente son de carácter individual, pero hay otras cosas, como la democracia, como la creación, como el amor, como el lenguaje, que son comunes. Y ahí efectivamente, como enseña Jorge Alemán, hay toda una dialéctica entre ese momento en el que nos encontramos solos y lo común, es decir, lo que, si hay alguna definición de lo común, es justamente un conjunto de diferencias que deciden, a pesar de las diferencias, trabajar juntos. Y no por lo que se tiene en común, como decíamos antiguamente, sino a partir de las diferencias. Porque cada uno de nosotros hay algo que tenemos que es único. Y eso único, original, singular, hay que ponerlo a trabajar en lo colectivo.
porque en lo colectivo solo hay salida por lo colectivo, no hay salida por lo individual. Salidas individuales es lo que intentamos por lo individual cuando somos o tenemos o padecemos una enfermedad mental. De alguna manera nos estamos saliendo de lo colectivo, porque justamente catalogar, ¿qué se le pide a la inteligencia artificial? Para ser más directo, ¿qué preguntan los jóvenes y los menos jóvenes a la inteligencia artificial? ¿Qué tengo? ¿Qué enfermedad tengo? Y vienen con su papelito de la inteligencia artificial y dice, aquí la inteligencia artificial dice que tengo un trastorno límite de la personalidad. ¿Lo firma usted, por favor, que voy a pedir una ayuda? Esas son las demandas que llegan ahora mismo a salud mental. Llegan los padres a los colegios, lo digo porque tengo amigos que trabajan de profesores y de maestros, llegan los padres a ver, mi niño tiene un TEA, trastorno del espectro autista, que es un cajón desastre donde cabe de todo, incluyendo enfermedades psiquiátricas graves como la psicosis infantil. Y vienen con ese papelito y efectivamente quieren que el director se lo firme para poder efectivamente pedir una ayuda y pagar las sesiones de su niño que tiene TEA o tiene trastorno de hiperactividad, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese riesgo, eso es tratar el sufrimiento de manera individual. Y mi opción es tratar el sufrimiento de manera individual, sí, pero con psicoanálisis de por medio, y evidentemente tratar el malestar general, el malestar social, a partir de lo colectivo. Entonces, ¿qué tipo de psicoterapia están ahora mismo que no sean psicoanálisis? Pues esto lo tomo de Agnès Aflalo, con la que tengo amistad, ¿no? Y hay un texto suyo que habla de lo que se llama la psicoterapia científica, que nos objetivan, que creen que efectivamente nuestro sufrimiento, nuestro dolor es natural. Esa diferencia entre lo natural y lo psicológico o lo cultural o las costumbres que yo les hablaba al principio, y ahí es donde podemos meter todo lo que tiene que ver con lo que se llaman las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Desde ese punto de vista, en estas terapias, psicoterapia científica, la mente es todo lo que tiene que ver con el cerebro. Bueno, efectivamente es importante que se sepa que eso está ahí, ¿no? Luego están las terapias de que Agnès Aflalo lo llama del ideal, ¿no? En el sentido de que es la sociedad la que nos enferma. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque si es la sociedad la que nos enferma, entonces ¿qué somos? ¿Marionetas de lo social? No tenemos nada que decir, no hay ninguna responsabilidad, es la sociedad quien tiene que pagar por mi sufrimiento. Ojo con ese tema, porque ahí todo lo más que se puede conseguir es una adaptación del paciente a las normas sociales. Luego están las terapias humanistas, ¿no? Es decir, pensar que efectivamente la naturaleza humana es buena y que, no, miren ustedes, la naturaleza humana no es buena. El mal, se trata con el mal, eso se ha hecho toda la vida. Y el mal existe en cada uno de nosotros. Y dependiendo de las circunstancias familiares, educativas que hayamos tenido, ese mal sale o no sale. Pero el mal existe en cada uno de nosotros. Y luego está el psicoanálisis, que si hay una definición que a mí me encanta, es una terapia del deseo, ¿no? Y un respeto por la singularidad, ¿no? Y bueno, voy terminando. ¿Qué motivos podemos tener en este momento para defender la democracia y la vida sostenible en la Tierra? Es una pregunta que se plantea José Luis Villacañas, ¿no?
Porque lleva razón cuando dice que efectivamente no cualquier tipo de estructura de personalidad, cualquier tipo de psiquismo es compatible con la democracia. Me parece que efectivamente, si uno no puede hablar de las cosas que le pasan, y eso es la democracia, la libertad de expresión, entonces empezamos a tener problemas. Es por eso que en los países en los que no hay democracia no hay psicoanálisis, porque uno no puede hablar de las cosas que le pasan. No hubo psicoanálisis más allá del telón de acero en la época de esa equivocación que se llamó en su momento el socialismo de esa época. No, uno puede tener derecho a quejarse, uno tiene que tener derecho a poder hablar de las cosas que le pasan y que no lo traten a uno como si fuera una máquina y que no lo traten a uno a partir de cifras, aunque luego nos encanten las cifras, pero les propongo que se desencanten de lo cuantitativo y que amen lo cualitativo, porque lo mejor de nosotros es de orden cualitativo, no cuantitativo. Y luego me parece que efectivamente en las peleas que se tengan, en las peleas que tengan los sanitarios, en las peleas que tengan el personal de educación, en las peleas que tengamos para que nos arreglen una calle, no buscar identidades, no refugiarnos en algo que tenga que ver con el yo. Estoy del yo hasta las mismísimas narices. Es realmente la época del delirio del yo, como le llama Jacques Alain Miller, del delir yo. Es decir, eso tiene que ver con el individualismo. Y ese individualismo tiene que ver precisamente con que nos hayamos creído que tenemos derecho a disfrutar de manera ilimitada. Y eso en los jóvenes está pasando factura, entre otras cosas. Y luego Villacalle dice algo tan sensato como: ojo con lo que más nos ha costado construir, que tiene que ver con la vivienda, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Eso, la propuesta de Villacaña, es blindarlo. Miren, yo estoy por la labor de llegar a un acuerdo de mínimo entre todas las fuerzas políticas, entre todos los movimientos sociales, para evitar que esto que viene, que es la ilustración oscura, acabe con nuestras formas que nos hemos dado en los últimos años y que tienen que ver con un trabajo colectivo, a que acaben con nuestra salud mental, metiéndola efectivamente los datos en la IA. Yo estoy a favor de un acuerdo de mínimo, de tipo social y de tipo político. ¿Qué es lo que pasa? Que ya sé que ahora mismo estamos efectivamente pendientes de este tema, del otro tema, de lo que va saliendo, pero ahí de nuevo les pido por favor que miren el mapa mundi, que lo que está en juego en este momento son cosas muy gordas que tienen que ver con el futuro de la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista, un acuerdo de mínimo de todas las fuerzas políticas, como ocurrió en la transición. ¿Por qué no ponerlo? ¿No? Porque eso ya lo hemos hecho y supuso sacrificios para los trabajadores de hasta 6 puntos en su sueldo. Y sin embargo sacamos adelante una serie de cosas que en este momento efectivamente están en crisis, ¿no? Yo no soy político, soy un profesional, un psicoanalista, un psicólogo de barrio. A mí lo que me mueve, ¿no? Sigo pensando que esto no es eterno, que llevamos desde los egipcios, desde el neolítico, si me aprietan, lidiando con el mal. Y que me parece que efectivamente tenemos mucha experiencia como seres humanos a partir de tener en cuenta la historia, porque la inteligencia artificial, la historia no existe. A partir de tener en cuenta la memoria, creo que efectivamente si eso lo hacemos, podremos inventar nuevas formas de
dar sentido al mal, que pasen, como hacemos en psicoanálisis, por trabajar fuera del sentido. Y esto es lo que yo les traía esta tarde. Muchísimas gracias.